Si bien la glándula pineal es el centro del encéfalo y geométricamente hablando se encuentra en una situación estratégica que ha hecho pensar a muchas tradiciones en que se podría manifestar como centro de recepción energética, nuestro objetivo del día de hoy es llegar a verificar si efectivamente la glándula pineal cumple esta función. Cuando nosotros vamos a abordar un tema en donde se relaciona al ser humano y en resumen a todos los seres vivos con el universo, estamos frente a una tarea titánica, puesto que nos encontramos con todas las partes que todavía la ciencia no ha completado. Por ello, me parece importante hablar de la física hiperdimensional de una manera muy rápida, que sus postulados fueron propuestos por científicos muy notables y poco dados a las especulaciones como Lord Kelvin, Faraday y el propio Maxwell, los cuales, en general, a un nivel macroscópico, a una escala macroscópica, formularon la hipótesis de que nuestra realidad tridimensional no es sino la parte accesible para nosotros de un universo de más dimensiones. En lo que compete la parte de la física cuántica, actualmente ha hecho avances enormes y al interior del átomo también sabemos que existen manifestaciones de energía cuántica, pero la NASA, que se dedica a trabajar en investigación física, también ha encontrado que existe un vórtex espacio-tiempo que rodea la Tierra. Muestran que la gravedad interactúa con el espacio-tiempo y tal como lo predijo Albert Einstein. El doctor Paul Laviolette dice que la radiofrecuencia cuántica diferencial es la interacción de la gravedad con las ondas fase y las líneas de tiempo y que ésta trazaría escenarios en los que a nivel subcuántico se modificaría el espacio-tiempo. O sea que la modificación del espacio cuántico, según este científico, se da a nivel subatómico. Ahora, en general, la energía toroidal se encuentra de forma natural. Usted e incluso yo somos toroides de energía. Ya habíamos dicho, estos son los toroides de energía en donde circulan campos electromagnéticos. Y se puede ver que tanto en los átomos como en las moléculas, por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas, las cuales para poder entrar en acción, en reacción, digamos químicamente, lo hacen a través de fuerzas electromagnéticas que están situadas en los átomos, tanto electronegativos como electropositivos, lo que proyecta en el momento de formar la reacción un vórtice. Ahora, y fundamentalmente, se puede ver en los átomos, en las células, en semillas, en flores. Veamos rápidamente. Aquí vemos el caso de un toroide en una manzana. Aquí tenemos la apertura del toroide, la semilla que sería el centro de generación de energía y poco a poco va a formar su toroide. Con esto, ¿por qué me he puesto a tratar este tema? Puesto que si vamos a hablar de que la glándula pineal es un centro de conexión, estaríamos diciendo que dentro de nosotros, en tanto que organismo, esta parte estaría conectando con la parte que corresponde a nuestro toroide, que a su vez estaría conectando con lo que sería el toroide que va a envolver a nuestro planeta y así viceversa. La ayahuasca es una sustancia enteógena. ¿Qué quiere decir esto? Modifica la conciencia y psicodélica.
que da visiones de varios colores y que se ha utilizado en numerosos cultos y regiones de la América prehispánica como estimulante de la mente. El nombre quechua viene de allí, ayahuasca. Se ha consumido durante miles de años, formando parte de un ritual sacramental. Y esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. Un ritual sacramental, o sea que su utilización tiene que ser dentro de un contexto cosmogónico. En general se ve de esta manera como tienen aquí en esta botella. Y se hace a través de una infusión, como lo estamos viendo en este caso. Su principio activo es una sustancia N-dimetiltriptamina, que es la que provoca los efectos alucinógenos, y de esta forma el DMT puede llegar al cerebro funcionando como agonista para los receptores de serotonina. Triptamina, que es una sustancia psicotrópica potente. Aquí está. Se puede cristalizar y se obtienen cristales como los que vemos. Y el primer científico que se ocupó de esta sustancia de manera seria fue el doctor Rick Strassman, autor del libro The Spirit Molecule, que registra sus resultados de sus experimentos administrando DMT a voluntarios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México. Strassman había teorizado que la glándula pineal era responsable de producir DMT, la molécula psicodélica que había sido detectada en el organismo humano. Sin embargo, hasta ese momento no había sido detectada. Solo años después de la publicación de su libro, se confirmó, al menos, que en el caso de ratones, la glándula pineal efectivamente produce el DMT. El doctor Debuso, que ha realizado trabajos muy profundos con la parte del ingrediente activo de la ayahuasca, el DMT, dice que a pesar del creciente conocimiento en el campo de los mecanismos neuronales, los efectos de la ayahuasca, el impacto de su consumo a largo plazo sigue sin estar del todo claro. Habíamos hablado de las sustancias agonistas de los receptores, entre las que se encuentra el DMT. Las sustancias agonistas son sustancias que pueden modificar, en este caso, a la serotonina. Nosotros ya sabemos que la serotonina es la molécula implicada en estados emocionales como el amor, la tranquilidad, el equilibrio. Y esta molécula del DMT pertenece a los agonistas serotoninérgicos no selectivos, como es el caso de la ergotamina LSD, y sería aquí el DMT. En el estudio del doctor Boso, que lo vemos más en detalle aquí, concluyó que drogas como la ayahuasca pueden producir cambios estructurales en el cerebro. Que los sujetos que tomaban ayahuasca tenían la corteza cingulada posterior significativamente más delgada que los controles, una estructura asociada con la atención, emociones y recuerdos, pero repito, consumidores habituales. No se trata de personas que la han utilizado esporádicamente. Un efecto importante de esta droga es que aumenta mucho el flujo sanguíneo en las regiones cerebrales prefrontales. Aquí tenemos prefrontales justo después de su consumo. Y algo que estudió en detalle este equipo del doctor fue la conectividad en estado de reposo de la red de neuronas en modo automático del cerebro. O sea,
En el momento en donde no se está realizando ningún trabajo similar al del sueño, hay conexiones que hacen las neuronas que se llaman conectividad en estado de reposo y se mencionan con las siglas DMN. Las conexiones que se dan en este estado disminuyeron. Se sabe que estas estructuras están involucradas con el procesamiento del lenguaje. Se confirmó que los efectos de la ayahuasca están acompañados de una reducción de la actividad del DMN. La conectividad neuronal disminuyó después de la ingestión de ayahuasca, pero esto todavía no está completamente demostrado. Los estudios continúan. Y ahora ellos nos dicen que la actividad del DMN también se reduce durante los estados meditativos. Estudios que ellos han realizado en laboratorio dicen que de hecho la ayahuasca y la meditación comparten esta característica. Por ejemplo, ambas condiciones aumentan en medidas de laboratorio las áreas de introspección, las áreas de autopercepción y afectan la deambulación mental. El físico James afirma que los periodos de actividad hiperdimensional están íntimamente ligados al funcionamiento del ser humano y su interrelación con el cosmos depende de la naturaleza. O sea, en ese caso, los ritmos serían una señal, ya que, como nos damos cuenta, nosotros como seres ligados a la naturaleza nos manifestamos por ciclos. Y además, la naturaleza también se manifiesta por ciclos. De esto, de la existencia de estos ciclos, eran muy conscientes culturas antiguas. Por ejemplo, fueron mencionados en tratados cosmogónicos de la India, de los mayas, los aztecas, los egipcios, entre otros. Lo que hace pensar que todas estas culturas eran muy atentas a lo que pasaba entre el cosmos y las personas. Pero la gran pregunta del trabajo del día de hoy es, ¿la glándula pineal es el centro de contacto entre las energías cósmicas y nuestro ser? Por el momento no hay una prueba definitiva, científicamente hablando, que exista en la glándula pineal la producción de DMT. Segundo, tampoco existe una prueba contundente que a través del DMT se puedan obtener estados de conexión de energías que se intercambian entre nuestro interior y el cosmos. Lo que se puede decir hasta este momento, basado en trabajos científicos, como lo dice el doctor Walter Pierpaoli, que es un investigador suizo, nos dice que el humano podría vivir, por ejemplo, hasta 120 años de una forma natural, pero que la degeneración de la glándula pineal se lo impide. Ahí ya vemos un punto de la importancia de la glándula pineal, pero indirecto. El doctor Sánchez Espíritu nos dice, la glándula pineal a través de la melatonina es un regulador fundamental neuroinmune endocrino y es la clave de la regulación fisiológica del envejecimiento. O sea, concuerda con el doctor Pierpaoli. Y los trastornos del sueño causan neuroenvejecimiento acelerado. El abuso y la adicción a sustancias psicoactivas no tiene beneficios a largo plazo para la glándula pineal, no los dice el mismo doctor Sánchez Espíritu. Ahora, una regulación natural a través de una meditación, utilizando prácticas sobre todo de contacto con la naturaleza,
una buena alimentación, nos ayuda a sincronizarnos verdaderamente con estados de emisiones placenteras, ya que se favorecen, en este caso, a la serotonina y a la producción de hormonas que van a ayudar en nuestra parte de bienestar. Como lo dije antes, la ingestión de ayahuasca produce un estado alterado de conciencia que se caracteriza por alucinaciones, fuerte introspección, emociones positivas intensas, aceptación elevada de sí mismo y sentimientos de agradecimiento y evolución de recuerdos personales. Insisto, propuesto en otro color, personales, no grupales. Por esto, estas situaciones que se dan de más en más de encuentros de consumación de este verbaje están fuera de un contexto cosmológico y etnobiológico. A pesar de que todas las consecuencias que se redactan por parte de los utilizadores fueran positivas, su consumo puede provocar malestar psicológico, emocional y de carácter temporal. Puede darse despersonalización, ansiedad, miedo y paranoia. Hay individuos que presentan un estado físico que puede ser incompatible con la droga, como los que ya tienen problemas cardíacos diferentes. La ayahuasca, según los trabajos que venimos de ver, incrementa los niveles de dopamina y serotonina en ciertas regiones cerebrales y en otras las disminuye. Los resultados del laboratorio indicaron que la memoria de trabajo empeoró, mientras que los tiempos de reacción a estímulos fueron más cortos. En otra prueba, curiosamente, se encontraron problemas importantes de resolución de conflictos en los usuarios más ocasionales. Y atención, la ayahuasca es una sustancia para propósitos no recreativos. Las culturas tradicionales no la utilizaban para evadirse de la realidad. La utilizaban con fines médicos y fundamentalmente de carácter espiritual. Es importante que señalemos como conclusión que aún no se conocen hasta dónde llegan los efectos de esta sustancia en el cerebro, en la glándula pineal, si aún se tienen que desarrollar muchas más investigaciones. Parece que la ayahuasca despierta mucha curiosidad en personas con ganas de experimentar nuevas sensaciones, aumentando de esta manera lo que se podría llamar un turismo espiritual. Este señor es uno de los chamanes más reconocidos de la Amazonía, tiene su propia página web en inglés. Ahora, los turistas extranjeros es su mercado. Y todo le estaba yendo muy bien a este señor hasta que llegó el accidente de Leslie Allison. De manera inequívoca, existe toda una red de organizaciones que se lucran gracias a los consumidores de esta sustancia, dándole un sentido religioso y espiritual. Con esto, me despido, os agradezco como siempre vuestra suscripción y nos vemos en el próximo programa.